Este hombre es una pérdida de tiempo para el tribunal, señoría. Las palabras del fiscal, señor Davis, fueron cortantes y frías, rompiendo el denso silencio de la Sala 3 del Tribunal de Distrito de Boston. Fueron pronunciadas con el desdén despreocupado de hombres acostumbrados a medir las vidas humanas por el número de casos y los artículos del código. Un anciano estaba sentado en el banquillo de los acusados. No estaba decrépito, pero las décadas parecían no solo haber pasado sobre él, sino haberlo arrollado como una maquinaria pesada e implacable. Llevaba el pelo canoso y corto, su rostro un mapa de arrugas, cada una con su propia historia, pero ninguna se quejaba. Sentado, con la espalda erguida de forma antinatural, como si una vara invisible le impidiera doblegarse bajo el peso de las miradas y las acusaciones. Su ropa, una vieja camisa de franela y unos pantalones desteñidos, estaba desgastada, pero impecablemente limpia. Sus manos, grandes y callosas, reposaban tranquilamente sobre sus rodillas. Pero lo más impactante de todo eran sus ojos, de un azul claro, descoloridos como el cielo en una tarde calurosa, miraban al frente, a través del fiscal, a través de las banderas, tras la silla del juez, a través de la propia pared, hacia una distancia propia, inaccesible para los demás. Señor Davis, cíñase a los hechos, no a sus opiniones personales, dijo la jueza Evelyn Reed con una voz fría y precisa como la hoja de un bisturí. Estaba sentada tras su enorme escritorio de roble, la viva imagen de la imparcialidad. Su túnica oscura ocultaba su figura y su cabello, recogido en un moño estricto, no dejaba que ni un solo mechón estropeara su impecable apariencia. 45 años, los últimos 10 de los cuales había impartido justicia, le habían enseñado a ocultar cualquier emoción tras una máscara de profesionalismo. Los hechos son los siguientes. Su señoría, dijo el fiscal, imperturbable, hojeando la carpeta. Jeremiah King está acusado de dañar la propiedad municipal. La noche del 17 de octubre fue detenido por un agente de patrulla en el parque Boston Common por escribir grafitis en un banco. La herramienta utilizada era una navaja de bolsillo. Los daños se estimaron en $75. El Estado exige una indemnización, una multa de $50 y 40 horas de servicio comunitario. Se trata de un delito reincidente, el tercer arresto de este tipo en un año. Un joven con un traje que no le sentaba bien, un defensor público llamado David Chen, se puso de pie de un salto. Su señoría, mi cliente no se declara culpable de mala intención. Él admite que sostuvo un cuchillo y lo usó para cortar un banco de la ciudad, interrumpió Davis, sin siquiera girar la cabeza hacia el abogado defensor. Sí, pero... ¿Y entonces cuál es la pregunta?, preguntó el fiscal, cerrando la carpeta de golpe con un golpe sordo que resonó por toda la sala semivacía. Tenemos el testimonio de la gente, tenemos las pruebas, no perdamos tiempo. Nuestra historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. El juez Reed pasó la mirada del fiscal, refinado y seguro de sí mismo, al abogado defensor, nervioso y claramente inexperto, y luego al acusado. El anciano no se movió. Su rostro permanecía inexpresivo. No miró a su abogado, ni lanzó miradas suplicantes ni enojadas al fiscal. Simplemente estaba allí, físicamente presente en la sala, pero su espíritu estaba lejos. Señor Chen, dijo la jueza Reed, suavizando un poco la voz, ¿desea su cliente decir algo en su defensa? ¿Comprende la naturaleza de los cargos? David Chen tragó saliva. Su señoría, he intentado hablar muchas veces con el señor King. Él guarda silencio, no responde a las preguntas, ni a las mías, ni a la policía. Simplemente ha guardado silencio desde el momento de su arresto. Hubo una pausa en la sala. Era inusual. Incluso los criminales más recalcitrantes solían intentar justificarse o al menos contraatacar. El silencio de este anciano era diferente. No había desafío ni miedo en él. Había en él un cansancio profundo, pesado como el granito.
¿Es mudo?, preguntó el juez, frunciendo ligeramente el ceño. No, su señoría. En la comisaría dio su nombre. Eso fue todo. Ni una palabra desde entonces. Creo que podría ser consecuencia de trastorno de estrés postraumático. Quizás deberíamos solicitar una evaluación psiquiátrica. El fiscal Davis puso los ojos en blanco como si le estuvieran obligando a escuchar la historia más ridícula del mundo. ¿Un interrogatorio por los arañazos en el estrado? Señoría, esta es una táctica clásica para retrasar el juicio. El acusado lo entiende todo perfectamente. Simplemente no respeta a este tribunal ni la ley. El único respeto que se le muestra al tribunal aquí es su impaciencia, señor. Davis, espetó el juez Reed. Su mirada se posó de nuevo en el anciano. Algo en su porte, en la quietud de su figura, la inquietó. No era el comportamiento de un vagabundo común ni de un pequeño gamberro. Había en él una dignidad que contrastaba con su ropa raída y la humillante posición de un acusado. Ella se dirigió a él directamente, con una voz autoritaria, pero no amenazante. Señor King, míreme. El anciano giró la cabeza despacio, muy despacio, como con gran esfuerzo. Sus ojos azules descoloridos se encontraron por primera vez con los oscuros y penetrantes ojos del juez. No había nada en ellos, vacío. No el vacío de la locura o la estupidez, sino el vacío que queda después de que todo lo que podía arder se ha consumido en el alma. Señor King, repitió Evelyn Reed, intentando sostenerle la mirada. Entiende que se le acusa de destrucción de propiedad. Entiende que se enfrenta a una multa y trabajos forzados. Tiene la oportunidad de decir algo en su defensa. El tribunal lo escuchará. Pasó un segundo, luego otro. El silencio en la sala se hizo casi tangible. El anciano la miró y por un instante el juez creyó ver la sombra de un dolor antiguo e insoportable brillar en el fondo de sus ojos. Pero fue solo un instante. Luego su mirada se volvió vacía. Lentamente apartó la mirada y volvió a fijar la vista en la pared frente a él. David Chen levantó las manos en señal de desesperación. ¿Lo veis, señoría? La jueza Reed frunció los labios. Estaba molesta por este caso. Era pequeño, insignificante, pero algo fallaba. El sistema judicial, tan preciso y desalmado como una cadena de montaje, estaba listo para triturar a este anciano silencioso, escupirlo con la etiqueta de culpable y olvidarlo en 5 minutos. Y algo en su interior se resistía a eso. De acuerdo, dijo, tomando su decisión. Dado que el acusado se niega a testificar, procederemos según el protocolo. Secretario, lea la información personal del acusado del expediente para que conste en acta. El secretario del tribunal, un hombre mayor con gafas, se aclaró la garganta y comenzó a leer monótonamente una hoja de papel. Caso número 7, 349. Demandado, King Jeremiah. Edad 73 años. Lugar de nacimiento, Springfield, Massachusetts. Sin residencia permanente. Ocupación, desempleado. Estado civil, viudo. La jueza Reed escuchaba con atención mientras sus dedos revisaban mecánicamente los papeles. Era una historia común, un hombre solitario y perdido, uno de los muchos a quienes la vida había dejado a un lado. Estaba a punto de emitir un fallo estándar cuando el secretario pronunció la siguiente línea. Servicio distinguido, veterano de las Fuerzas Armadas, lugar de servicio, Ejército de los Estados Unidos, unidad. El empleado se detuvo un momento y miró fijamente el texto mecanografiado. Unidad, Primera División de Caballería. En ese momento algo cambió. El mundo de Evelyn Reed se redujo a esas pocas palabras. Primera División de Caballería. Se quedó paralizada. El bolígrafo que sostenía se le cayó de los dedos debilitados y golpeó la mesa con un golpe sordo. El sonido le pareció ensordecedor. Miró al anciano, a Jeremiah King, y por primera vez en el juicio vio algo más que al acusado sin rostro. Miró su cabello canoso, sus arrugas profundas, sus manos callosas, y una imagen le vino a la mente.
la imagen de un hombre joven y fuerte en una fotografía vieja y descolorida. El fiscal Davis, ajeno a su condición, dijo con impaciencia: «Su señoría, podemos proceder. Se han leído las pruebas. Solicito sentencia». Pero Evelyn no lo oyó. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Se le cortó la respiración. Sentía las manos frías bajo la túnica. La sala del tribunal, tan familiar y habitual, de repente le pareció extraña y hostil. Las paredes empezaron a cerrarse lentamente. El nombre, la división, no podía ser. Era solo una coincidencia. Miles de personas habían servido allí. Miles. Pero su corazón se negaba a creer en coincidencias. Latía con fuerza en su garganta, sordo y ansioso. Un recuerdo que había guardado en el rincón más recóndito de su alma durante décadas irrumpía con la fuerza de un huracán. Cartas, sobres amarillentos por el tiempo, atados con una cinta azul descolorida. La letra de su hermano, sus últimas cartas desde allí. Volvió a mirar al anciano. Jeremiah King seguía sentado allí, erguido e inmóvil, contemplando el vacío. Pero ahora veía en ese vacío no indiferencia, sino un abismo al que había temido asomarse toda su vida adulta. «Orosoe». «Su señoría». La voz de David Chen sonaba preocupada. Notó su palidez. «¿Se encuentra bien?» Evelyn Reed parpadeó, intentando recuperar la compostura. Se agarró al borde de la mesa para que sus manos dejaran de temblar. La máscara profesional estaba rota y amenazaba con romperse en pedazos allí mismo, delante de todos. No podía continuar. Ahora no. Cogió el martillo con dificultad. Parecía demasiado pesado para levantarlo. La reunión. Su voz sonó apagada y desconocida, quebrándose a media frase. Se aclaró la garganta, reuniendo lo que le quedaba de fuerza de voluntad. Se levanta la sesión por 1 hora. El mazo golpeó débil y débilmente. Sin esperar a que todos se pusieran de pie, la jueza Evelyn Reed se levantó de su silla con un movimiento repentino, casi de pánico, y sin mirar a nadie, desapareció en su sala de deliberaciones. Un silencio desconcertado invadió la sala. El fiscal se encogió de hombros, irritado. David Chen miró hacia la puerta por la que había desaparecido el juez y luego volvió la mirada hacia su cliente. Jeremiah King fue el único en toda la sala que no se movió ni cambió su expresión. Siguió mirando la pared como si nada hubiera pasado. La puerta de la sala del jurado se cerró de golpe tras Evelyn con un golpe sordo que la aisló del mundo. Por un instante se quedó inmóvil, con la espalda apoyada en el pesado roble, intentando respirar, inhalar, exhalar. El simple acto que había realizado 1.000.000 de veces en su vida ahora parecía imposible. El aire se le atascó en la garganta, quemándole los pulmones con un frío gélido. Las palabras del secretario aún resonaban en sus oídos. Primera División de Caballería. Se apartó de la puerta y se paseó por la habitación como un animal enjaulado. Del escritorio, pulido a la ventana con vistas a los tejados grises de Boston y viceversa. Su túnica negra ondeaba como las alas de un pájaro herido. La serenidad que había forjado durante décadas se estaba convirtiendo en polvo. La máscara de juez imparcial, su segunda piel, se había agrietado y desmoronado, revelando a una mujer consumida por el pánico y el dolor. Jeremías Rey. El nombre le resonaba en las sienes como una alarma. No podía ser cierto. Una simple coincidencia. El nombre era común. La división era enorme. ¿Cuántos sargentos de apellido King sirvieron allí? ¿Docenas? ¿Cientos? Pero su intuición, esa voz interior que la había salvado de tomar malas decisiones en el tribunal, más de una vez le gritaba que no era casualidad. Le gritaba que el pasado, que había enterrado con tanto cuidado, había salido a la superficie y ahora se alzaba ante ella como un anciano destrozado con ropas andrajosas.
Evelyn se detuvo en medio de la habitación. Su mirada se dirigió a la enorme estantería que ocupaba toda una pared. Estaba llena de gruesos volúmenes encuadernados en cuero, libros de derecho, jurisprudencia, tratados jurídicos, un mundo de orden, lógica y normas. Su mundo. Pero ahora no miraba los libros. Sus ojos estaban fijos en la parte inferior de la estantería, en una discreta puerta sin tirador que se abría solo empujando un panel oculto. Le temblaba la mano al acercarse y presionar el diseño tallado en la esquina. Se oyó un suave clic y la puerta se deslizó suavemente hacia un lado, revelando una pequeña caja fuerte empotrada. Evelyn cerró los ojos un instante. No la había abierto en años, no hacía falta. Lo que hubiera dentro era demasiado doloroso. Sus dedos la obedecieron al marcar la combinación. Una secuencia de números antigua y familiar. El cumpleaños de Michael, 22 de junio del 46. La cerradura hizo clic por segunda vez. Esta vez más fuerte, con más fuerza. Tiró de la pesada puerta metálica hacia ella. Dentro, en un estante de terciopelo rojo oscuro, solo había una cosa, una vieja caja de madera de nogal oscuro, pulida hasta brillar con cientos de toques, un regalo de su abuelo. Michael se la había dejado a Evelyn antes de irse a entrenar. «Para guardar mis cartas, hermana», le había dicho entonces, abrazándola al despedirse, «pero no las leas sin preguntar». Sacó la caja. Pesaba más de lo que parecía, o quizá era el peso de los recuerdos que le oprimían las manos. Evelyn la dejó sobre la mesa y se quedó mirando la tapa unos segundos, sin atreverse a abrirla. Sabía lo que contenía, sabía la tormenta emocional que la aguardaba. Finalmente, respiró hondo y levantó la tapa. El aire se llenó del tenue y sutil aroma a cedro, papel viejo y algo más, algo vagamente familiar, el olor del pasado. Dentro, cuidadosamente apiladas, había cartas, docenas de ellas atadas con cintas azules descoloridas. La letra de Michael, grande, segura, ligeramente inclinada hacia la derecha. Cada letra, cada coma, le resultaba dolorosamente familiar. Sus dedos tocaron el sobre superior con cuidado, casi con reverencia, cartas del campo de entrenamiento, llenas de entusiasmo infantil y chistes. Aquí estaba describiendo a su sargento tirano, aquí estaba quejándose de la comida asquerosa, aquí estaba presumiendo de ser el mejor tirador de la compañía. Evelyn recordó cómo ella y su madre las habían leído en la cocina, riendo y orgullosas. Entonces la guerra le había parecido lejana, casi irreal. Apartó el primer fajo. Debajo, cartas de Vietnam. Las primeras. Su tono era diferente. El deleite había dado paso al cansancio y las líneas denotaban cada vez más nostalgia. Escribió sobre el calor, la selva, los insectos extraños. Casi no escribió nada sobre las batallas, olvidándolas a ella y a su madre. Pero entre líneas se podía leer la tensión, el peligro constante en el que vivía. «No te preocupes por mí, Evie», escribió en una de sus cartas. «Tengo gente estupenda aquí. Nos apoyamos mutuamente, sobre todo mi sargento. Es un pilar. Con él acertarás seguro». En aquel momento no le dio mucha importancia a esas palabras. Solo era un sargento, uno entre tantos. Sus manos alcanzaron el último fajo, el más delgado. Cartas de principios de 1968. Enero. Febrero. Se le encogió el corazón. Sabía lo que había sucedido en esos meses. La ofensiva del Tet, la palabra que para siempre sería sinónimo de horror para su familia. Desató la cinta. Sus dedos encontraron un sobre diferente a los demás. Estaba más sucio, el papel estaba arrugado y la dirección estaba escrita con una letra extraña y desconocida. Una carta de un hospital de campaña. La misma carta que había llegado después de que 2 oficiales de uniforme entraran en su casa con terribles noticias. Una herida grave. Casi no había posibilidad. Y entonces, tras 2 semanas de agonía e incertidumbre, llegó la carta. La voz de Michael desde el más allá.
recordó al cartero, entregándosela a su madre con las manos temblorosas al abrir el sobre. La leyeron juntas, llorando de alivio y dolor a la vez. Michael estaba vivo, herido, pero vivo. Fue en esta carta que me contó todo. Evelyn sacó varias hojas de papel amarillentas y quebradizas. La letra de su hermano era diferente, irregular, saltando. Era evidente que le costaba mucho leer cada palabra. Recorrió con la vista las primeras líneas que se sabía de memoria. Mi querida madre y Evie, si están leyendo esto, tengo suerte. El médico dice que me recuperaré. Todavía me tiembla un poco la mano, así que, por favor, no me regañen por garabatear. No les escribiré sobre todo lo que pasó aquí. No quiero asustarlas. Solo diré una cosa. No estaría viva hoy si no fuera por una persona. Pasó la página. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a romper las costillas. Buscó una palabra, un nombre. Nuestro pelotón fue emboscado. Fue como una pesadilla, fuego por todos lados. Recibí una bala en el pecho y otra en la pierna. Me quedé tirado en el lodo y pensé que era el fin. Ya había visto tu rostro bañado en lágrimas, mamá, y el tuyo, Evie, ya me había despedido de ti. Pero él me sacó, bajo fuego intenso, mientras las granadas explotaban por todas partes. Me cargó a la espalda, respondiendo a los disparos. No solo me salvó a mí, sino a casi todos los que sobrevivieron a ese infierno. Se llama Jeremiah King, Sargento King. Es un verdadero héroe. Si algo me pasa, quiero que sepas su nombre, quiero que lo encuentres y le des las gracias. Me dio un poco más de tiempo. Me dio la oportunidad de escribirte esta carta. Evelyn cerró los ojos, con lágrimas acumulándose en sus ojos mientras las letras se desdibujaban. Ahí estaba, blanco y negro. Jeremiah King, el único. Ya no había ninguna duda. El anciano de ojos apagados, acusado de vagancia, era el héroe de las cartas de su hermano, el hombre a quien le debía los últimos meses de la vida de Michael. Murió, después de todo, 6 meses después, en un hospital de Alemania, por complicaciones de su herida. Pero habían tenido esos 6 meses, 6 meses de esperanza, 6 meses de despedida, y todo gracias al sargento King. ¿Y ella qué había hecho? Lo miró con fría indiferencia. Estaba dispuesta a condenarlo, a enviarlo a prisión, a destrozarle lo que le quedaba de vida sin siquiera escucharlo. El sistema al que había servido fielmente iba a desintegrar y escupir al hombre que había salvado a su familia. La vergüenza la quemaba más que el dolor. Apretó la carta con fuerza. El frágil papel crujió. ¿Qué hacer ahora? Era jueza. La ley le exigía imparcialidad. No podía dejarse guiar por motivos personales. Si le mostraba indulgencia, violaría su juramento. Debería recusarse y transferir el caso a otro juez. Y entonces Jeremiah King probablemente recibiría su sentencia. El sistema terminaría lo que empezó. Pero otra parte de ella, la niña que adoraba a su hermano mayor, gritaba que esto sería una traición a la memoria de Michael, una traición al hombre al que le debía todo. El reloj de la pared marcaba desapasionadamente los minutos del receso. Pronto tendría que regresar a la sala, regresar y tomar una decisión. Evelyn Reed estaba sentada en su escritorio en medio de un mundo de leyes y normas, con la frágil prueba de que a veces la justicia y la ley no son lo mismo. Se enfrentó a la decisión más difícil de su vida, elegir entre su deber como jueza y su deber como hermana. Volvió a mirar la carta, el nombre escrito con la letra débil de su hermano, Jeremiah King, y en ese momento se dio cuenta de que no podía traicionarlo. Cueste lo que cueste. Evelyn alisó la página amarillenta, deslizando los dedos con cuidado sobre la caligrafía, familiar pero desvanecida. Se sumergió de nuevo en las palabras de su hermano, y las paredes de su oficina se disolvieron en el aire húmedo y sofocante de la selva vietnamita. La voz de Michael resonaba en su cabeza, contándole una historia que nunca antes había comprendido del todo. Mi querida Evie,
Si estás leyendo esto, significa que lo peor ya pasó. No llores demasiado por mí. He tenido una vida corta, pero espero que digna. No escribo esto para entristecerte, sino para que sepas la verdad sobre los últimos días de mi carrera militar, para que sepas quién fue el hombre que me dio esta oportunidad, la oportunidad de escribirte una carta de despedida. Todo empezó a finales de enero de 1968. El Teteco, año nuevo, según su calendario. El mando nos aseguró que habría una tregua, un día festivo, una tregua, todo eso, nos relajamos, lo creímos. ¡Qué insensatos! Fue la calma antes de la tormenta, la más terrible que he visto en mi vida. Nuestro pelotón fue enviado a una patrulla de rutina al oeste de Hue. Caminamos por un sendero estrecho entre matorrales impenetrables y un pantano pestilente. La humedad era tan alta que nuestros uniformes nunca se secaban y el aire estaba impregnado de un dulce olor a descomposición. Los mosquitos zumbaban como cuerdas tensas. Cada crujido nos hacía encoger el corazón. Estábamos todos nerviosos. El sargento King caminaba adelante, Jeremiah King. No era como los demás sargentos, no gritaba ni maldecía por nimiedades, era tan tranquilo como una roca, se movía por la selva como si hubiera nacido en ella, veía y oía cosas que nosotros, los tenientes y soldados novatos, ni siquiera notábamos. Nos detuvo con un gesto de la mano, simplemente levantó la palma y 30 hombres se quedaron paralizados, convertidos en estatuas. ¿Qué pasa, sargento?, le susurré a sus espaldas. No se giró, simplemente inclinó ligeramente la cabeza. Tranquilo, teniente, los pájaros callaron. Y en ese momento me di cuenta de que tenía razón. El ensordecedor canto de las cigarras y los graznidos de los pájaros invisibles que nos habían acompañado toda la mañana se apagaron de repente. Se hizo un silencio sepulcral, antinatural. Se me erizaron los pelos de la nuca. Era la señal más clara de una emboscada. No tuvimos ni un segundo para reaccionar. El aire explotó. Ni un disparo, ni una ráfaga. Un muro de fuego. Las balas arrancaron hojas de los árboles, silbaron sobre nuestras cabezas, se clavaron en los troncos, levantaron torrentes de tierra bajo nuestros pies. Los primeros gritos de los heridos fueron ahogados por el rugido de las ametralladoras. El mundo se redujo a un solo punto: sobrevivir. Me dejé caer en el barro detrás de un árbol caído, intentando averiguar de dónde venía el fuego. Pero estaba por todas partes, adelante, a los lados, quizá incluso detrás. Una típica trampa de fuego. Quedamos atrapados como ratones en una trampa. Vi caer a mis chicos, solo niños. Billy, el operador de radio, de solo 19 años, cayó con un disparo en la cabeza, sin haber tenido la oportunidad de enviar una señal. Johnson, el ametrallador, intentó preparar su arma, pero una ráfaga de fuego le atravesó el pecho. «¡Juego de supresión! ¡En los flancos!», grité, pero mi voz sonaba patética y débil ante aquella carnicería. Intenté actuar como un oficial, tenía que dar órdenes. Me incorporé apoyándome en el codo para ver mejor la situación, y en ese momento un dolor agudo y punzante me atravesó el pecho. Fue como si me hubieran golpeado con una palanca al rojo vivo. Se me cortó la respiración. Caí hacia atrás mirando el cielo gris e indiferente a través de los huecos entre las hojas. Otra bala me impactó en la pierna, destrozándome el hueso. El dolor era insoportable, pero pronto dio paso a un extraño entumecimiento. Sabía que este era el final. Me quedé allí tumbado, viendo morir a mis hombres. Estaba indefenso. Todo lo que había aprendido en West Point, todas las tácticas y estrategias, todo era inútil ante el caos primigenio. Pensé en ti y en mamá, en las noticias que recibirías, en no volver a verte sonreír. Ivy ya me estaba despidiendo. Y entonces, a través del humo y el rugido, lo vi. El sargento King
No estaba tirado en el barro como los demás, se movía, corría de un escondite a otro, disparando tiros cortos y precisos. Era el único que no se dejaba llevar por el pánico. Había una confianza mortal en sus movimientos. Gritaba órdenes, pero no como yo. Su voz era ronca, fuerte y obedecían. Hizo que los supervivientes se replegaran, respondieran al fuego, mantuvieran al enemigo a raya. Entonces me vio. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No había miedo ni compasión en sus ojos, solo una férrea determinación. Lo vi gritarles algo a 2 soldados, señalando en dirección al enemigo, y él mismo, agazapado, corrió hacia mí. Las balas silbaban a su alrededor. Una atravesó la cantimplora que llevaba en el cinturón, derramando agua al suelo. Otra le arrancó el casco, pero ni siquiera aminoró la marcha. Se arrastró hacia mí, con la cara justo encima de la mía. Estaba cubierto de tierra y humo de pólvora. «Aguante, teniente», gruñó. «Aún no está muerto». No perdió tiempo en vendarme. Simplemente me agarró por las axilas, me cargó sobre su espalda y me arrastró. No era un peso ligero, Evie, ¿sabes? Y me arrastró por el barro, entre matorrales espinosos, bajo fuego que parecía dirigido solo contra nosotros dos. Grité de dolor cuando mi pierna destrozada se enganchó en las raíces, pero no se detuvo. «Silencio, señor. No malgaste sus fuerzas», me dijo, respirando agitadamente. «Solo un poco más». Me arrastró hasta un pequeño cráter dejado por un viejo proyectil. Ya había 2 heridos allí. Me bajó con cuidado al suelo y volvió a mirar hacia afuera, disparando. No solo me salvaba a mí, lo salvaba a todos. Me quedé allí tendido, sangrando, observándolo. Era la encarnación de la guerra. Reunió a 5 o 6 de sus hombres supervivientes a su alrededor. Les mostró dónde disparar. Hizo que uno de ellos, un simple niño que lloraba de miedo, recogiera la ametralladora del muerto Johnson y abriera fuego. Se arrastró de un herido a otro, rellenando sus heridas con bolsas individuales y dándoles agua de su cantimplora perforada. Organizó una defensa con un puñado de soldados aterrorizados y heridos, y resistieron. Resistieron porque el sargento King observaba. Él era su esperanza, su líder, su salvador. Yo, teniente, graduado de la academia, yacía indefenso, un pedazo de carne, y él, un simple sargento, lideraba la lucha y salvaba a los restos de mi pelotón. La batalla duró lo que pareció una eternidad. Quizás 1 hora, quizás 2. Entonces los disparos empezaron a amainar. El enemigo se retiraba, incapaz de rematarnos. Al terminar, King vino hacia mí. Se arrodilló, con el rostro pálido de cansancio. «¿Cómo está, teniente?» «Viviré», grazné. «Gracias a usted, sargento». No respondió. Simplemente se quitó la venda y empezó a vendarme la pierna con torpeza, pero firmeza. Sus manos, tan fuertes y seguras en la batalla, temblaban ligeramente. Solo entonces noté que su manga izquierda estaba empapada de sangre. «¿Estás herido?», dije. «Un rasguño», espetó. «No le hagas caso». Entonces se levantó y fue a ver cómo estaban los demás. De los 30 hombres de nuestro pelotón, 8 seguían con vida. 5 estaban heridos, incluyéndome a mí. Si no fuera por él, Evie, nadie habría sobrevivido, ni uno solo. Pidió refuerzos por radio, usando la radio del difunto Billy. Habló con calma y claridad, informando de las coordenadas y la situación, como si informara del tiempo. Cuando llegaron los helicópteros, supervisó personalmente la evacuación de los heridos. Me ayudó a subir al último de los heridos graves. Mientras me subían a bordo, lo miré. Estaba de pie en el suelo, entre los cuerpos de sus compañeros, observándonos. Cubierto de tierra y sangre, con una ametralladora en la mano. Parecía un antiguo dios de la guerra, cansado tras una batalla brutal. No era un simple ejemplo, era real. Era un hombre que había vivido un infierno y había sacado a otros de allí. No sé qué le pasó después. Me mandaron al hospital y de ahí a Alemania,
Pero quiero que sepas ese nombre, Evie Jeremiah King. Es el hombre más valiente que he conocido. Me salvó, me dio estos meses para recuperarme, para escribir esta carta. Si alguna vez tienes la oportunidad, búscalo. Dale las gracias de mi parte. Dale las gracias de toda nuestra familia. Dile que el teniente Michael Hayes, hasta el día de su muerte, recordó a quién le debía la vida. Por favor, Evie, no olvides este nombre. Nunca lo olvides. Tu querido hermano Michael. Evelyn terminó de leer las últimas líneas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, goteando sobre el papel viejo, mezclándose con la tinta desteñida con el paso de los años. Se sentó en completo silencio y ante sus ojos no estaba el anciano demacrado en la sala del tribunal, sino la poderosa figura del sargento King de pie en medio del campo de batalla. Un héroe olvidado por todos, olvidado por el país que defendió, olvidado por el sistema que ahora iba a destruirlo. Pero ella no lo olvidó, la hermana del hombre que salvó. Señor King, por favor, míreme, estoy intentando ayudarle. David Chen, un joven defensor público de apenas 26 años, estaba sentado frente a su cliente. Una mesa de metal destartalada se interponía entre ellos. La sala era pequeña, sin ventanas y olía a desinfectante y a desesperación viciada. David habló en voz baja, casi suplicante, pero sus palabras chocaron contra un muro de silencio y cayeron al suelo, inútiles y vacías. Jeremiah King no se movió. Se miró las manos sobre la mesa. Eran las manos grandes y callosas de un trabajador, cubiertas de cicatrices y manchas de la edad. Las observó como si las viera por primera vez. La jueza pidió un receso, continuó David, intentando mantener la paciencia. Es buena señal. Vio algo. Quizás tu porte militar. Quizás algo más. Podemos usar eso. Si me dices algo, ¿dónde serviste? ¿Qué condecoraciones tienes? Se llaman circunstancias atenuantes. Jeremías levantó lentamente la cabeza. Sus descoloridos ojos azules no miraban al abogado, sino a través de él, a través de la pared, a través de 50 y tantos años. Un zumbido le zumbaba en los oídos, el zumbido de los motores del avión. Estaba de nuevo en la pista de California, joven, fuerte, con su uniforme de gala. Otros como él estaban allí, riendo, llenos de esperanza y un coraje insensato. Y luego otra pista, la misma, un año después. Bajaba las escaleras, no una banda ni ciudadanos agradecidos. Una multitud, jóvenes con el pelo largo y flores, no le tiraban flores, le gritaban. ¡Asesino!, gritó la chica de la cara pintada. ¿Cómo dormiste después de quemar pueblos?, gritó el hombre con la cabeza vendada. Alguien le lanzó una bolsa de pintura roja. Estalló en su pecho, manchando su uniforme. La pintura estaba caliente y pegajosa como sangre. Se quedó paralizado, mirando la mancha escarlata, incapaz de moverse. Sus compañeros lo arrastraron hacia el aeropuerto, lejos de los gritos y el odio. Había vuelto a casa, pero su casa ya no estaba allí. «Señor King», la voz de David Chen lo trajo de vuelta a la habitación sofocante. ¿Me oye? Su servicio es importante para la causa. Jeremías volvió a mirar sus manos. No hay nada que contar, graznó con la voz oxidada por el largo silencio. ¿Cómo que nada? Serviste en la primera división de caballería en Vietnam. Es una de las unidades más famosas. Deberías estar orgulloso de ella. Orgulloso. Jeremías sonrió torcidamente, con los labios aún cerrados. Recordó el rostro de Sara, su esposa, cuando regresó. Ella lo había esperado, ella lo había amado, lo había intentado. ¿Cuánto lo había intentado? Están sentados en la cocina de su casita. Es tarde en la noche. Hay una botella de whisky en la mesa, casi vacía. Está borracho, no por diversión, para dormir, para no ver la selva al cerrar los ojos. «Jerry, háblame», susurra con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué te hicieron? Tú no eres así, eras diferente». La mira y ve a una extraña. Ella no lo entenderá, nadie lo entenderá.
¿Cómo le cuentas del olor a napalm, de los gritos de los heridos en la oscuridad, de sostener los intestinos de tu amigo en tus manos e intentar devolvérselos? Déjame en paz, Sara, dice, y su propia voz le suena ajena. No puedo, te amo. Se acerca a él por encima de la mesa. Quiere tomar su mano. Él retira la mano bruscamente como si estuviera en llamas. ¡No me toques! Su rostro se contrae de dolor, no por su grito, sino por el vacío en sus ojos. Él lo ve y algo dentro de él, pequeño y vivo, muere por completos. David Chen suspiró profundamente y se pellizcó el puente de la nariz. Oyó el delgado expediente. Jeremiah King, sin domicilio fijo, arrestado por vagancia y durmiendo en un parque público. Eso era todo. Sin información, sin familia, sin dirección, sin antecedentes, el hombre invisible. De acuerdo, dijo David cambiando de táctica. Dejemos el servicio. Tienes familia, hijos, hermanos, alguien que pueda dar fe de ti. Decirle al tribunal que eres buena persona es meterse en problemas. Jeremías apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Habían pasado 2 años desde su regreso. Sara se había ido. Dejó una nota en la mesa de la cocina. No puedo más con esto, Jerry. Estaba esperando a mi esposo y alguien más regresó. No sé vivir con un fantasma. Lo siento. No la culpaba. ¿Cómo se podía culpar a alguien por querer vivir en lugar de sobrevivir junto a los escombros? Intentó trabajar. Consiguió trabajo en una fábrica de coches. El trabajo era monótono y eso le ayudó. Pero un día, algo golpeó con fuerza junto a su cinta transportadora. Una tubería hidráulica reventó. Para todos los demás, fue solo un ruido fuerte. Para Jeremías, fue la explosión de una mina terrestre. Cayó al suelo, se cubrió la cabeza con las manos y gritó. Temblaba. Allí estaba de nuevo, cubierto de barro y sangre, con sus hombres muriendo a su alrededor. Lo despidieron al día siguiente. No necesitamos locos, dijo el capataz sin mirarlo a los ojos. Lo intentó de nuevo, y otra vez, constructor, cargador, vigilante nocturno, pero los fantasmas de la guerra no lo abandonaban, pesadillas que lo hacían despertar empapado en sudor frío, arrebatos de ira por cualquier nimiedad. Empezó a beber más, perdió su casa, luego su coche, luego a sí mismo. No, le dijo Jeremías al abogado, su voz era dura como una piedra. No hay nadie. David Chen sintió que la desesperación lo invadía. Era una buena persona. Se había convertido en defensor público porque creía en la justicia para los más necesitados. Quería ayudar a gente como King, pero ¿cómo se ayuda a alguien que no quiere ayuda? Mira, estoy de tu lado, casi suplicó, pero el sistema funciona según las reglas. Si no dices nada, el fiscal te acusará de ser un vagabundo habitual que no respeta la ley. Y la jueza Reed, por muy comprensiva que sea, te enviará a la cárcel del condado durante 90 días. ¿Es eso lo que quieres? 3 meses tras las rejas por dormir en un banco. La puerta de la habitación se abrió y entró el alguacil, un hombre corpulento con rostro cansado e indiferente. Se acabó el descanso, hora de ir al gimnasio, dijo, mirando a Jeremías con un desdén mal disimulado. Esa mirada. Jeremiah conocía esa mirada. La había visto docenas de veces en los ojos de los empleados del Departamento de Asuntos de Veteranos cuando intentó obtener la prestación por discapacidad. Se sienta en un pasillo sofocante. Hay cola. Lleva 3 horas esperando. Por fin lo llaman. Una joven tras una mampara de cristal le quita los documentos sin apenas mirarlo. Su formulario 214 no está certificado, dice con voz monótona. Pero me dijeron la última vez. No me importa lo que te hayan dicho. Necesito una copia certificada. Siguiente. ¿Pero dónde puedo conseguirlo? Yo... No soy un mostrador de información, señor. Tenemos reglas. No retrase la fila. Se queda allí, humillado, el hombre que comandaba un pelotón bajo fuego intenso, que cargaba a los heridos a la espalda, no puede con un papel. Se siente pequeño, inútil. Se da la vuelta y se marcha. Y nunca regresa.
Es más fácil vivir en la calle que volver a sufrir esa humillación. ¡Señor King! David se levantó de un salto cuando el alguacil agarró a Jeremiah del codo. Última oportunidad. Dígame algo. Algún detalle. El nombre del amigo con el que sirvió. El nombre de la operación. Lo que sea. Jeremías miró al joven abogado. Había genuina preocupación en sus ojos. Quería ayudar. Quizás, pero hacía tiempo que Jeremías había olvidado cómo confiar en los hombres de traje, los hombres que formaban parte del sistema, el sistema que lo había enviado al infierno y luego fingió que no existía. Dejó que el alguacil lo acompañara hasta la puerta. Al pasar junto a David, se detuvo un momento. «Gracias, hijo», dijo en voz baja, «pero estás perdiendo el tiempo». Y salió al pasillo, dispuesto a aceptar cualquier sentencia. La prisión no era más terrible que la prisión en la que había vivido los últimos 50 años. Prisiones de recuerdos de las que no había paredes ni escapatoria. Caminó por el pasillo con la espalda recta, firme. Un viejo soldado que se encaminaba a su última y desesperada batalla. No sabía que en la sala del tribunal no lo esperaba una sentencia, sino un eco del pasado, más fuerte que el mazo de cualquier juez. No sabía que su nombre olvidado ya había sonado donde menos se esperaba. La jueza Evelyn Reed se sentó en el silencio de su despacho, pero un rugido resonó en sus oídos. Era el rugido de su sangre latiendo en sus sienes, el rugido del pasado que había llegado a su ordenado mundo sin llamar. Sobre su escritorio de caoba pulida, junto a pilas ordenadas de casos y el código de Massachusetts, yacía una sola carta, un sobre amarillento y quebradizo, la voz de su hermano, congelada en tinta durante más de 50 años. Leyó una y otra vez las líneas que se sabía de memoria. Y si no fuera por el sargento King, nunca habría escrito esta carta. Él me sacó del abismo. Hermana, es un verdadero héroe. Nunca olvides ese nombre, Jeremiah King. Nunca lo olvides. Y lo olvidó. No exactamente. No olvidó el nombre. Simplemente lo archivó en un rincón de su mente, junto con el dolor, la bandera estadounidense doblada y el olor a tierra del cementerio. La vida siguió adelante. Facultad de Derecho, carrera, matrimonio, hijos, nietos. La vida erigió un muro en aquella época y el nombre Jeremiah King se convirtió en parte de una leyenda familiar, triste y lejana. La leyenda de un héroe que salvó a su hermano solo para morir 3 meses después en otra emboscada. Y aquí hoy, este héroe, esta leyenda, se sentó ante ella en el banquillo. Un anciano destrozado, sin hogar y silencioso, acusado de dormir en un banco del parque. Su túnica, símbolo de imparcialidad y autoridad, colgaba en un perchero junto a la puerta. Ahora le parecía insoportablemente pesada. Había dedicado toda su vida a servir a la ley. La ley era clara y sencilla. Había un cargo, vagancia. Había un procedimiento estándar. Había una probable sentencia, 90 días en la cárcel del condado. El sistema no hacía excepciones con los héroes del pasado. El sistema era tan ciego como la justicia que representaba. Evelyn se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, las calles de Boston bullían de vida. La gente se dedicaba a sus quehaceres, ajena al drama que se desarrollaba en la oficina del juez. Un drama de deber y honor. El deber de la jueza la obligaba a regresar a la sala, escuchar los argumentos y emitir un veredicto conforme a la ley. Su carrera, su reputación, su juramento al cargo, todo pendía de un hilo. Y por otro lado estaba el rostro de Michael, su sonrisa en la última fotografía tomada antes de que lo enviaran a Vietnam, su voz que aún oía en sueños. Y su última petición, escrita a mano por un teniente de 18 años. Nunca olvides ese nombre. Le debía a este hombre, Jeremiah King, ni dinero ni un favor. Le debía 3 meses de la vida de su hermano, 3 meses en los que él había escrito algunas cartas más a casa,
3 meses que este sargento silencioso le había regalado a su familia. Y ahora, el sistema al que servía iba a pagarle con una cama en prisión y vergüenza. Regresó a la mesa. Le temblaban las manos. ¿Qué podía hacer? ¿Dejarlo ir? El fiscal apelaría de inmediato. Se plantearían interrogantes. Se iniciarían investigaciones. Su conexión con el caso saldría a la luz y sería el fin de su carrera. Un escándalo. Una jueza que usaba su cargo para beneficio propio. Pero la idea de enviar al salvador de su hermano a prisión era aún peor. Sería una traición. Una traición a la memoria de Michael. Una traición a todo en lo que creía fuera del tribunal. De repente, la voz de su padre, también juez, un hombre de la vieja escuela, resonó en su cabeza. Una vez, cuando aún era estudiante, le había dicho: «Evie, la ley es una herramienta, un martillo. Puedes construir con ella o puedes destruir con ella. Nunca olvides que detrás de cada caso hay una persona. Y a veces, la justicia y la ley no son lo mismo». Justicia. Evelyn se sentó en su silla. El temblor de sus manos disminuyó. Su rostro adquirió la férrea determinación que los abogados en su sala temían. Había tomado su decisión. No sabía cómo terminaría, pero sabía que no podría vivir consigo misma si no lo intentaba. El sistema era ciego, pero ella, Evelyn Reed, no. Cogió el teléfono de su escritorio. Sus dedos marcaron rápidamente un número que no había usado en años, un número de aquella otra vida, antes de ponerse la toga de juez. Al otro lado de la línea, después de varios pitidos largos, se escuchó una voz baja y ligeramente ronca. «Habla Arthur Vance». Arthur Vance, una leyenda de la abogacía de Boston. Un hombre cuyos honorarios eran altísimos y cuya lista de victorias era casi interminable. Un viejo amigo de su padre la conocía desde que era una niña con coletas. «Arthur, ella es Evelyn Reed». Hubo silencio en la línea por un segundo. «Evie, Dios mío, creí que habías olvidado mi número desde que te pusiste esa bata negra. ¿A qué debo esta llamada, su señoría?». Había una cálida ironía en su voz. «Necesito tu ayuda, Arthur. Urgente». La ironía en su voz desapareció instantáneamente. «¿Qué pasó? ¿Están bien? Niños, nietos». «Estoy bien. No se trata de mí». «Bueno, en realidad no. No puedo decir mucho. Se trata del caso que estoy llevando». Silencio de nuevo, esta vez frío y cauteloso. «Evelyn, sabes que esto suena muy mal. Un juez no puede discutir un caso en curso con un abogado externo, y mucho menos pedir ayuda». «Lo sé, Arthur. Créeme, no te habría llamado si no fuera por una cuestión de honor». «¿Honor?», pronunció la palabra con desconcierto. «¿Qué clase de caso? ¿Asesinato? ¿Fraude a gran escala?». «Vagabundeo», dijo Evelyn en voz baja. Arthur Vance se rió, una risa seca y incrédula. «Vagancia. Evie, me llamas arriesgando tu carrera por un caso de vagancia. ¿Estás loca? Contrátalo a cualquier tipo listo y le darán libertad condicional. ¿Para qué me necesitas?». «Porque cualquier persona inteligente perdería, y este hombre no debería pasar ni un solo día en prisión, ni un solo minuto». «¿Por qué? ¿Quién es? ¿Un pariente lejano tuyo?». «No», dijo Evelyn con firmeza. «No puedo decirte quién es. Solo te pido que confíes en mí». Podía oírlo respirar pesadamente en el teléfono mientras consideraba sus palabras. «Evelyn, soy un hombre mayor. Llevo demasiado tiempo en este negocio como para involucrarme en historias turbias por sentimentalismo. ¿Qué quieres de mí? ¿Que venga a representar a un vago gratis? Mi tiempo vale $500 la hora». «Yo pagaré, Arthur. Pagaré de mi bolsillo. Lo que tú digas. Ven, ahora mismo». Funcionó. Arthur Vance sabía que los jueces no hacían esas ofertas. Esto era un asunto serio. «De acuerdo, dame el nombre del acusado y el número de caso. Veré qué puedo hacer». «Se llama Jeremiah King. Caso número 7349. Commonwealth contra King». «Rey», repitió Arturo lentamente. «De acuerdo, me voy. Pero Evie, si huelo algo sucio, me iré
y no tuvimos esta conversación. ¿Entiendes? No te irás, dijo con seguridad. Cuando lo veas, lo entenderás todo. ¿Qué debo entender? Que hay cosas más importantes que los códigos y los protocolos. Colgó sin esperar respuesta. El corazón le latía con fuerza. Se había pasado de la raya. Se había entrometido. Había usado su posición y sus viejos contactos para influir en la justicia. Todo contra lo que había luchado toda su vida. Pero cuando sus ojos volvieron a posarse en la carta de su hermano, supo que había hecho lo correcto. Miró su reloj. El descanso casi había terminado. Arthur tardaría al menos 20 minutos en llegar al juzgado. Tenía que ganar tiempo. Volvió a coger el teléfono y marcó la extensión de su secretaria. María, ven a verme. Unos segundos después, alguien llamó a la puerta. Sí, su señoría llamó. Sí, Mary, dile al alguacil que el receso en el caso King se ha extendido indefinidamente. Dile que estoy estudiando el expediente y tengo más preguntas. La secretaria arqueó las cejas sorprendida. En todos sus años de práctica, nunca había visto al juez Reed aplazar una audiencia sin una buena razón y mucho menos por un asunto tan insignificante. Sí, su señoría, como usted diga. Y una cosa más, Mary. Por favor, tráeme una taza de té negro fuerte, sin azúcar. Cuando la secretaria se fue, Evelyn volvió a estar sola. Se acercó al perchero y tocó la áspera tela de su bata. Hoy la usaría con una sensación diferente, no como una armadura de imparcialidad, sino como un arma para luchar por la justicia de un hombre, un héroe olvidado llamado Jeremiah King. Estaba preparada para las consecuencias. El alguacil anunció en voz alta: «Todos de pie, el tribunal está en sesión». Las puertas del despacho del juez se abrieron y Evelyn Reed entró en la sala. Sus pasos eran mesurados y firmes como siempre, pero había algo nuevo en su porte, una determinación férrea que era casi física. No miró al fiscal, ni al joven abogado defensor, ni al público. Su mirada estaba fija al frente, en la silla vacía del acusado que Jeremiah King estaba a punto de ocupar. Mientras todos se sentaban y el alguacil hacía pasar a Jeremiah, un tenso silencio se apoderó de la sala. El señor Davis, el fiscal, revolvía sus papeles con aire de suficiencia, anticipando una victoria rápida y fácil. David Chen se sentó junto a su cliente, encorvado, como si aceptara la derrota de antemano. Había hecho todo lo posible, pero su cliente permaneció en silencio. La jueza Reed golpeó el mazo, una vez, con fuerza y claridad. Cecil. El juicio continúa en el caso número 7349, Commonwealth contra Jeremiah King. Señor Davis, ¿tiene algo que añadir antes de dictar sentencia? No, su señoría. El fiscal se puso de pie, enderezando los hombros. La fiscalía considera que todos los hechos se presentan con absoluta claridad. El acusado fue arrestado por vagancia en propiedad privada. No cooperó con la policía, no se identificó y, como podemos ver, no desea cooperar con el tribunal. Solicitamos que se le imponga la pena máxima prevista por la ley como ejemplo para quienes alteran el orden público. Gracias, señor Davis. Siéntese, por favor. Señor Chen, ¿tiene la defensa una declaración final? David Chen se levantó lentamente, miró a su cliente, su rostro impasible, y suspiró con amargura. Su señoría, la defensa no tiene argumentos nuevos, solo solicitamos clemencia al tribunal. En ese preciso instante, las pesadas puertas de roble de la sala del tribunal se abrieron con un crujido. Todas las cabezas se giraron, como si hubieran recibido una señal. De pie en la puerta estaba un hombre alto y canoso, con un traje caro e impecablemente confeccionado. Tenía más de 70 años, pero se mantenía erguido y su mirada era aguda y penetrante. En una mano sostenía un elegante maletín de cuero. Era Arthur Vance, una leyenda de la profesión jurídica de Boston. El alguacil se acercó a él. «Señor, la reunión ya está en marcha. ¿No puede...?» «Sí puedo», respondió Arthur con calma pero con autoridad, pasando junto al sorprendido alguacil. Se dirigió directamente a la mesa de la defensa.
Disculpe la tardanza, su señoría. Hay algo de tráfico en el puente. El fiscal Davis se puso de pie de un salto, con el rostro morado de asombro y de ira. «Mu señoría, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre? El acusado ya tiene un representante. Esto es una grave violación del procedimiento». Arthur Vance ni siquiera lo miró. Se acercó a David Cheyne, le puso la mano en el hombro y le dijo en voz baja: «Joven, gracias por su trabajo. Yo me encargo del resto». Luego se volvió hacia el juez y le hizo una ligera reverencia. «Arthur Vance, a su servicio, su señoría. Represento al señor King». Había un murmullo en la sala del tribunal. Arthur Vance era un nombre conocido por todos los abogados del estado. Su comparecencia en un juicio por vagancia fue como la llegada de un acorazado a un estanque de pesca. «Protesto», Davis gritó. «Esto es impensable. La defensa no puede cambiar en medio de una audiencia sin previo aviso». El juez Reed miró al fiscal con una mirada gélida. «Señor Davis, siéntese y guarde silencio, o lo acusaré de desacato. El acusado tiene derecho absoluto a elegir a su propio abogado. Señor Vance, el tribunal acepta su representación. Señor Chen puede retirarse». El joven abogado, completamente desconcertado, asintió y, como en un sueño, se hizo a un lado, cediendo el paso al maestro. Arthur Vance se sentó junto a Jeremiah King y dijo en voz baja, pero para que solo él pudiera oír: «Señor King, me llamo Arthur Vance. Estoy aquí para ayudarle. Confíe en mí». Jeremías ni siquiera giró la cabeza. «Señor Vance», dijo la jueza Reed con voz serena, pero con una tensión evidente para todos en la sala. «¿Está lista la defensa para presentar sus alegatos finales?» «Sí, su señoría», respondió Arthur levantándose. «Pero antes quisiera presentar una moción para desestimar el caso de inmediato y desestimar todos los cargos contra mi cliente». Davis saltó de nuevo. «¿Con qué base? Es absurdo». Arthur Vance se giró lentamente hacia él. «Sobre la base de que este juicio se está convirtiendo en una farsa, sobre la base de que intentan condenar a un hombre cuya medalla al valor no merecen». «Su señoría», exijo. «Sí, siéntese, señor Davis». La voz del juez Reed sonó como un látigo. «Ya no me interesa su opinión. La moción del señor Vance queda denegada. Carece de causa probable». Se hizo el silencio en la sala. Arthur Vance no parecía molesto. Miró a Evelyn y había una silenciosa comprensión en sus ojos. Él había hecho su jugada. Ahora era su turno. E hizo algo que nunca había hecho en toda su carrera. Rompió todas las reglas. Se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Luego miró no al abogado ni al fiscal, sino directamente al acusado, al anciano exhausto y silencioso de la chaqueta raída. Su voz se hizo más baja, las notas metálicas, judiciales, desaparecieron de ella y emergió algo humano, casi tembloroso. «Señor King», comenzó, «quiero hacerle algunas preguntas y le pido que las responda no como un acusado ante un juez, sino como un ser humano ante un ser humano». Toda la sala se quedó paralizada. El alguacil se quedó paralizado. La secretaria dejó de escribir. Davis abrió la boca para protestar de nuevo, pero las palabras se le ahogaron al ver la expresión del juez. Era el rostro de una mujer que se arriesgaba enormemente por algo que trascendía la ley. «Señor King», repitió Evelyn, «¿estuvo usted en el ejército de los Estados Unidos?» Jeremías permaneció en silencio, con la mirada aún fija en el espacio vacío. «Por favor, responde», preguntó suavemente. Pasó una eternidad. Entonces, un pequeño, casi imperceptible movimiento asintió una vez. Un suspiro silencioso recorrió la habitación. «¿Sirvió usted en la primera división de caballería?» Otra larga pausa y de nuevo un lento y pesado asentimiento. «¿Has estado en Vietnam? En 1968. Asentir. El corazón de Evelyn latía con tanta fuerza que parecía oírse en las últimas filas. Tragó saliva, intentando que su voz no le temblara. Caminó hasta el borde. «Sí, señor Rey. Jeremías, ¿recuerda la ofensiva del Tet?»
A finales de enero, recuerda la emboscada junto al río cerca de la ciudad de Hue. En ese momento, algo cambió. Por primera vez en todo el juicio, Jeremiah King levantó la cabeza lentamente, con un esfuerzo increíble. Sus ojos vacíos y apagados se encontraron con los del juez. En lo más profundo de ellos, bajo una capa de décadas de dolor y olvido, brilló una chispa de reconocimiento. Evelyn sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las secó. Jeremías, su voz se convirtió en un susurro. ¿Recuerdas al joven teniente de tu pelotón? Era un muchacho recién salido de West Point. Se llamaba Michael. El teniente Michael Hayes. ¿Lo recuerdas? Y entonces sucedió. El viejo veterano, que parecía tallado en piedra, asintió de nuevo. Esta vez con claridad, sin vacilación, y un destello de humedad brilló en sus ojos. Evelyn Reed respiró hondo. Todo su mundo, toda su carrera, toda su vida se reducía a este momento. Su señoría, graznó el sorprendido fiscal Davis sin entender lo que estaba sucediendo. Silencio, ordenó Evelyn sin apartar la vista de Jeremiah. Luego miró a su alrededor. Su voz había recuperado la fuerza, pero ahora no sonaba como una autoridad, sino como una verdad profunda y oculta. Todos en esta sala ven a un anciano sin hogar acusado de un delito menor. El sistema lo ve como un caso de referencia, pero yo veo a un héroe. El teniente Michael Hayes era mi hermano. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Arthur Vance cerró los ojos y negó con la cabeza, como si no pudiera creer la valentía de la mujer. David Chen se quedó boquiabierto y una repentina revelación cruzó su rostro. Evelyn extendió la mano temblorosa hacia los papeles de su escritorio. Pero lo que sacó no fueron las actas de la reunión, sino un sobre viejo y amarillento, una carta de su hermano. Mi hermano resultó herido en esa emboscada, continuó, con la voz temblorosa por los sollozos contenidos. Habría muerto allí, en el barro, a miles de kilómetros de casa, pero lo salvó uno de sus soldados. Un sargento rescató a mi hermano y a otros 2 heridos del intenso fuego. Mantuvo la línea él solo hasta que llegó la ayuda. Michael murió en el hospital unos meses después por complicaciones de sus heridas, pero gracias a ese hombre, nuestra familia tuvo tiempo de despedirse de él. Antes de morir, mi hermano me escribió una carta. Me pidió que si alguna vez lo conocía, le transmitiera la gratitud de toda nuestra familia. Escribió, desplegó la frágil hoja de papel. El silencio en la habitación se volvió absoluto, resonante. Escribió, Evie, su nombre es Sargento Jeremiah King. No es como un héroe de película, es callado, no habla mucho y hay un cansancio en su mirada que nunca antes había visto. Pero cuando se desató el infierno, cuando todos los oficiales resultaron heridos o muertos, cuando todos estábamos listos para morir, él era una roca. Se movía entre las balas como si no estuvieran allí. Daba órdenes, curaba heridas, cargaba a hombres que le doblaban en tamaño. Era la valentía encarnada. Lo vi salvar a nuestro pelotón. Lo vi salvarme a mí. No olvides su nombre, Ivy. Nunca lo olvides. El mundo nunca debería olvidar a hombres como el sargento Jeremiah King. Terminó de leer y dobló la carta. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las notó. Solo miraba a Jeremías. Y él la miraba a ella, y por primera vez en años las lágrimas corrían por su rostro arrugado y surcado por el dolor. Lágrimas silenciosas y amargas de un hombre que creía haber sido olvidado hacía mucho tiempo. En el silencio ensordecedor, otra voz habló. Un hombre mayor con una chaqueta sencilla y una gorra con las palabras «Veteranos de Vietnam» se levantó lentamente de la última fila. Su señoría, dijo alto y claro, con la voz temblorosa por la emoción. Disculpe la intromisión, no estaba en el pelotón del teniente Hayes, estaba en otra compañía, pero sé el nombre, Sargento King, todos lo conocíamos.
No le vimos la cara, oímos hablar de él en la radio, lo llamaban el fantasma. Siempre aparecía donde la cosa estaba peor. Lideró equipos en situaciones de las que nadie regresaba. Era una leyenda. Creíamos que había muerto allá en el 71. El hombre se quitó la gorra y la apretó contra su pecho. «Es un honor, señor», dijo mirando directamente a Jeremías, «estar en la misma habitación con usted». Alguien en la sala aplaudió. Primero una persona, luego otra, hasta que toda la sala, incluyendo al alguacil y al joven David Chen, se puso de pie y aplaudió. No aplaudían al acusado, aplaudían a un héroe olvidado que acababa de regresar del olvido. El fiscal Davis se hundió lentamente en su silla. Su rostro estaba pálido como una sábana. Miró a Jeremiah King como si lo viera por primera vez. Acababa de pedir una pena de prisión para un hombre que había sido aplaudido por toda la sala. Evelyn Reed tomó el mazo, miró a Jeremiah, a Arthur Vance, al veterano presente. Su mirada era clara y firme. Había encontrado algo más importante que los códigos y protocolos. Había encontrado la justicia.